corazón esté lejos, tú sabes, Madre, lo que quieren, llénalo. Vamos a hablar en esta plática. Yo voy a recomendar un libro que ojalá y puedan comprar. Es un testimonio de conversión de Juan Carlos Colón, un muchacho que fue pentecostés o pentecostal durante 23 años. Nació de familia evangélica, de raigambre evangélico. Bueno, es que en cuestión de los grupos cristianos, de los grupos de las denominaciones cristianas fuera de la iglesia, los evangélicos vienen siendo como la iglesia para los pobres en Inglaterra. En Inglaterra como que hay 3 niveles y lo que se llama la iglesia evangélica, que fue lo primero que llegó a los Estados Unidos con las emigraciones, es como la iglesia para los pobres, ¿no? El vulgo, el populacho, ¿no? De alto raigambre es su familia de este muchacho, y él aquí narra su proceso de conversión. Y bueno, pues vamos a ver la doctrina, seguimos con la doctrina de los santos, pero vamos a entrar en un tema un poquito más, que es tratado, es un tema muy tratado dentro de las pláticas cuando un cristiano habla con un católico, y que a veces los católicos creen por fe, pero desgraciadamente la mayoría de los católicos son ignorantes en cuestión de cómo defenderse. Sus creencias son verdaderas, pero están en defenderse, ¿no? Los grupos protestantes hablan de que no se debe de adorar ídolos, porque en el libro del Éxodo está ese versículo, en el Éxodo 20, cuando Dios da los mandamientos en el Sinaí, que no se deben de adorar ídolos, ni imagen alguna de lo que está en lo alto de los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las profundidades del mar, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. Pero lo más interesante es que dice, no tendrás otros dioses. No dice que no existen otros dioses. Y luego la misma escritura dice que los dioses que adoran los paganos son demonios. Entonces yo invito ahora a la gente que se ponga a investigar todo este asunto de los reptiles, el fenómeno ovni, extraterrestres, seres que vienen de otras dimensiones, aparte de seres que vienen de esta misma creación, los pleiadianos, los arturianos, los de Orión y un montón de grupos, que muchas gentes y muchos grupos se han dedicado, según ellos, a canalizar a estas entidades. Tenemos a Bárbara Marciniak y a Bárbara Hancrow. Bárbara Hancrow escribe algo sobre los pleiadianos y luego misteriosamente de pronto escribe otros libros con otro tipo de literatura, pero es una cosa que se vuelve repetitiva. Yo recomiendo que lean a Salvador Freixedo, un ex sacerdote jesuita que hizo investigaciones muy a fondo sobre estos contactos. Ya sabemos que la Torá, o la enseñanza que Dios entregó a Moisés, fue repartida por el mundo entero a través de los hijos la tradición, primero a través de los hijos de Jacob, y luego en las diferentes diásporas. La Torá fue brindada a otros pueblos. Eso hay que estudiarlo más a fondo, ahorita solamente lo tratamos como un punto.
Y sabemos que las diferentes culturas de la tradición original pues aceptaron algunas cosas, otras no. Y de ahí han aparecido otras tradiciones que son como ramas de la tradición original. Y obviamente que han desarrollado técnicas de meditación, de búsqueda interior, de mística, de ascética, que ha dado origen a las grandes tradiciones orientales y occidentales. Inclusive tomando en cuenta las culturas más, o la religión primitiva, las más antiguas, que son las chamánicas, que a través del uso de plantas sagradas, peyote, ayahuasca, hongos y otros, que hay inclusive en la Edad Media, en algunos monasterios cristianos había una, no me acuerdo ahorita el nombre, pero había una sustancia que se tomaba para provocar esos estados alterados de conciencia. Pero el que las plantas sagradas hagan conexiones neuronales y se abra el cerebro y la mente humana para captar otras frecuencias de energía, no quiere decir que te lleven a los mundos superiores. Casi la mayoría de la gente tiene contacto con seres intermedios y la mayoría de estas entidades son parasitarias y la mayoría de estas entidades son caídas, que obviamente por estar en un nivel cósmico mucho más elevado que el ser humano, tienen un conocimiento más amplio de todo el mecanismo cósmico y pues se han hecho pasar por dioses, se han hecho adorar, se han hecho venerar, se han hecho con el fin de utilizar la energía de la mente humana. Ya lo hemos visto, ¿no? Por eso la Biblia sí dice que hay otros dioses. No tendrás otros dioses delante de mí. Está hablando el Dios primordial, está hablando el Dios vivo, está hablando el creador de todos los seres. Sabemos que dentro del estudio profundo de la Torah existen entidades de las que Dios se ha valido para también hacerlos partícipes dentro del proceso de la creación del universo. Pero muchas de estas entidades que no son obedientes al plan divino de Dios se han hecho adorar como Dios y hacen manifestaciones pues muy poderosas a quienes los contactan. En la antigüedad se hacían pasar con otros nombres, ahora se hacen pasar con nombres extraterrestres y muchas cosas así. Ya tendrían ustedes que averiguar, a los que están viendo esto, todo el asunto de los Illuminati y de muchos grupos esotéricos que manejan cábala corrupta. Volvemos a la cábala corrupta. La verdadera cábala, o la que es compatible con el cristianismo, es mística, es adoradora, es de oración, es de moral, es de desarrollo espiritual, de comportamiento y rectitud, de justicia, de severidad, de restricción. Y no tiene nada que ver con los ritos mágicos que hacen muchos grupos, ¿no? Discretos o secretos, o abiertos o cerrados, o esotéricos o metafísicos o semiesotéricos, ¿no? Y hay un gran problema, ¿no? Muchas gentes, precisamente la Iglesia Católica, aún la Iglesia moderna, la Iglesia reformada del Vaticano actual, tiene el gran problema de muchísima gente que está llegando con problemas de posesiones, de invasión de fuerzas parasitarias y demoníacas, y esto debido a este tipo de experiencias, ¿no? Pero aquí a lo que vamos ahora, el día de hoy, es esto como un comentario para quien quiera investigar. Y si no, pues ahí están las direcciones en el internet para que nos pregunten y contestamos. La adoración de los ídolos, ¿no? De no te harás imágenes. Aquí podríamos decir que la Biblia se contradice, porque vemos que primero en el Éxodo 20 Dios le dice a Moisés de los 10 preceptos, ¿no? No te harás imagen alguna, ni de lo que está en lo alto de los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el mar o debajo de la tierra, ni los adorarás, ni te postrarás ante ellos, porque yo soy un Dios celoso. Esta es una parte de la Biblia que siempre sacan a relucir los grupos cristianos en contra de católicos y ortodoxos, ¿no?
Pero realmente no es así, porque si no, pues entonces Dios fue el primer transgresor de sus mandamientos, porque primero hizo al hombre imagen y semejanza de él. O sea, la primera imagen y semejanza de él somos nosotros. ¿Sí? No te harás imagen alguna de lo que está en lo alto de los cielos, etcétera. Entonces sería de una manera muy sutil como contradecirse a él mismo, decir, bueno, pues Señor, tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, y nos hiciste del material de las estrellas, porque estamos hechos de energía, del cosmos, de electricidad, de electromagnetismo, átomos, moléculas, minerales, vegetales, parte animal y parte espiritual. O sea, somos imagen tuya, ¿no? Ese es un punto. El segundo es que inmediatamente que termina de darle los 10 mandamientos, cuando va a ordenar el Eterno la fabricación del arca, le dice a Moisés cómo va a ser el arca, las dimensiones, de qué madera y cómo la va a recubrir, las medidas, y órale, lo primero que le dice es, vas a poner la tapa del arca o el propiciatorio, lo que va a ser propicia mi manifestación, y le vas a poner 2 querubines con las alas encontradas uno frente al otro. La tradición judía dice que un querubín era masculino y un querubín era femenino. Y le está dando la palabra querubín, que es una palabra que ya se usaba en Babilonia, en Mesopotamia. Puesto que vemos en hallazgos arqueológicos querubines hechos muy parecidos a la esfinge egipcia, solo que con alas. Pero todas las interpretaciones que se hacen del Antiguo Testamento, inclusive por los judíos, eran 2 figuras humanas con alas, llamadas ángeles, querubines. Y es más, pone como condición para manifestarse, para hablar, de en medio de las alas de los querubines yo me manifestaré, yo hablaré a mi pueblo. Le dice a Moisés, yo te daré mis órdenes, te daré las órdenes para mi pueblo. Y el arca de la alianza es algo que se hace inmediatamente al pie del Sinaí, con toda la ornamentación de las cortinas y de la división del lugar santísimo donde estará el arca en absoluta oscuridad, y del lugar santo donde va a estar el candelabro de las 7 luces, el altar de los perfumes al centro, la mesa de los panes de la ofrenda, y luego afuera el atrio en donde están el mar de bronce y el altar de los holocaustos. Que posteriormente, cuando ya vienen las siguientes órdenes, pues eso es el tabernáculo del desierto, ¿no? el templo andante, por decirlo así, que era armado y desarmado cada vez que la nube se detenía en el desierto. Pero vamos a ver cómo Dios, en el desierto, también Dios mismo va a ordenar el uso de imágenes. Lo primero que ordena es cuando el pueblo de Israel se rebela. No estoy dando citas bíblicas porque esto es algo que cualquiera lo puede leer en el libro del Éxodo. En una de las ocasiones en que el pueblo se rebela, Dios los castiga enviándoles una gran cantidad, una epidemia de serpientes venenosas que empiezan a picar a morder a los israelitas y caen muertos, ¿no? El pueblo va ante Moisés, intercede por nosotros. Moisés va a interceder ante el Eterno y le dice el Eterno, ¿no? Es una serpiente de bronce bruñido, de bronce batido, es una serpiente de bronce. Y colócanla en un palo en lo más alto del campamento. Y todos aquellos que arrepentidos volteen a ver a la serpiente, sanará. Una lógica, una suposición, no van a adorar a la serpiente. Pero yo creo que arrepentidos, muchos se arrodillaban, no a adorar a la serpiente,
sino como un signo de arrepentimiento de sus pecados, diciéndole al Eterno, estamos arrepentidos, y volteaban a ver a la serpiente. Y Dios, el Eterno, usó la serpiente como instrumento para sanar. Podría haberlo sanado de otra manera. Podría haberlo sanado de manera automática, quizá la imposición de las manos de Aarón o de Moisés. Sin embargo, lo quiso hacer a través de la serpiente, ¿no? ¿Por qué sería así, padre? Porque las imágenes no están prohibidas. Lo que está prohibido es creer que las imágenes son el origen de la fuerza y el poder de Dios. Pero Dios mismo ordena, o sea, si nos vamos a eso, Dios mismo contradice. Primero, al crearnos a nosotros a su imagen y semejanza. No hay nada que pueda representar a Dios. Sin embargo, a nosotros nos creó a imagen y semejanza suya. Luego, los querubines en el arca, como condición indispensable para manifestarse Él y dar sus órdenes al pueblo. Y luego, la serpiente de bronce en el desierto. Claro, mucho tiempo después, cuando ya la gente, inclusive los mismos israelitas, después de muchísimos años, porque lo que la Biblia dice es que esa serpiente ahí permaneció muchísimos años, había gente que iba y le prendía incienso, Nejustán le llamaba, y entonces uno de los reyes hebreos, de los reyes judíos, la mandó destruir, mandó que la destruyera. Cuando mucha gente y de otros pueblos idólatras creían que la serpiente era la que tenía era el origen del poder divino, ¿no? Pero realmente los judíos nunca creyeron que la serpiente tuviera el poder divino, pero era el instrumento de Dios para curarse. Y yo me imagino, lo visualizo, que arrepentidos se hincaban. Si nosotros lo hacemos, ¿cuánta gente no está temblando la tierra y se hinca, no? ¿Sí? Y esa imagen también no será que tiene un simbolismo detrás, o sea, como una... Bueno, sí tiene un simbolismo, pero ahorita vamos a hablarlo a la gente de una manera sencilla que lo pueda entender, para que muchos católicos que vean este video puedan tener elementos para defenderse. En Números 21, versículos del 8 al 9, y Yahvé dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Otra vez Dios le manda a Moisés a hacer imágenes. Esta vez le manda a hacer una serpiente. Y no solo eso, sino que el que mirare a la serpiente iba a quedar sano. Dios quiso sanar a través de esa imagen. Todo el que obedecía era a lo que Dios había dicho a Moisés, es decir, a los que miraren a aquella serpiente serían sanados de las mordeduras de las serpientes. Esa misma serpiente fue destruida cuando los israelitas la comenzaron a adorar. Segunda de Reyes 18, versículo 4. De tal forma que no hay mal en las imágenes en sí mismas, sino en adorarlas, creyendo que son Dios, y eso nunca lo ha enseñado la iglesia. La iglesia nunca ha enseñado que las imágenes son Dios. Pero sí, desde el punto de vista de la pastoral, hay que reconocer que en muchos santuarios, por la lana que queda, por el dinero que dejan, por la cantidad de gente que va, en algunos santuarios, no en todos. Por ejemplo, San Juan de los Lagos no es el caso. Yo creo que en San Juan de los Lagos inclusive es más... Las romerías de San Juan de los Lagos son las más ordenadas, inclusive más que las de la Basílica de Guadalupe. En San Juan de los Lagos no vas a ver negocios adentro del atrio. En la Basílica sí, todo abajo es por un negocio. Si viniera Jesucristo, quién sabe qué haría, ¿no? Pero en San Juan de los Lagos, en Juquila, por ejemplo,
los sacerdotes son muy cariñosos con la gente, son muy amorosos con la gente. Tienen un trato amoroso con la gente, y en San Juan de los Lagos siempre verás sacerdotes, la sala de confesión siempre hay sacerdotes confesando todo el día, desde que abren el santuario en la madrugada a las 4:30 hasta las 8 de la noche que cierran. Y cuando hay peregrinaciones o días fuertes no se cierra ni de noche. Pero hay lugares donde sí se les permite, la gente se hace limpia, si la gente va y toca las imágenes y se limpia con la imagen, por falta de instrucción. Y desde el punto de vista de la práctica sí parece idolatría. Y mucha gente sencilla, sobre todo algunos grupos indígenas, sí parece que creen que el poder lo tiene la imagen. Pero eso pues es cosa de adoctrinar. Pero hay dos factores. Una, que los sacerdotes como que no tratan este tema de una manera periódica en sus homilías. Y la gente también no quiere aprender. Son dos factores, ¿no? Pero la Iglesia católica y la ortodoxa inclusive es más estricta. La ortodoxa, para respetar, no tiras imágenes ni esculturas. Los ortodoxos, la Iglesia oriental, los ritos son más antiguos que los de la Iglesia latina. Ellos usan íconos, pinturas, no usan jamás imágenes de escultura. Sí. Pero la realidad es que tanto en la Iglesia católica romana como en la Iglesia ortodoxa, en los ritos ortodoxos o la Iglesia copta, todas las iglesias cristianas que sí tienen sacerdocio y tienen sacramentos, la enseñanza ha sido toda la vida de que no es la imagen ni el origen del poder divino. Pero nos sirve para enfocar la mente en aquello que está representado, que es espiritual, que es invisible, pero que mucha gente, no todas las gentes tienen a veces no la capacidad, sino el entendimiento y el aprendizaje para concebir un Dios invisible, porque es algo que no se puede concebir. Y además no se hacen imágenes de Dios, se hacen imágenes del Verbo hecho carne, o de los santos. ¿Sí? Pero sí a veces hay cierta idolatría, lo vemos por ejemplo cuando va la gente a Metro Hidalgo, vean muchos chicos, mucha gente con sus imágenes de San Judas Tadeo, inclusive afuera de la calle, o en la misma bajada del templo hay una serie de puestos ahí, inclusive que ahora usan unos collares con los colores de San Judas, que parecen collares de santería, y que pues bueno, no me consta, pero yo sé que pues la iglesia los sacerdotes deberían de decirle a la gente que pues que esas ya son imitaciones de cultos que son demoníacos, ¿no? Pero tenemos otros datos en la misma Biblia, cuando ya después se establece el pueblo en Palestina, cuando ya entran a la tierra prometida. David, debido a los pecados que cometió, no fue digno de levantar el templo del Eterno. Él quiso levantar el templo del Eterno, pero realmente al que le tocó levantar el templo del Eterno fue Salomón. Y lo más interesante es que Salomón cuando construye el templo, en la primera de Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo del 1 al 15, él edificó un templo a Dios, una de las grandes maravillas del mundo. Y la Biblia dice lo siguiente: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera, de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. 10 codos en nuestras medidas serían 5 metros. 2 querubines de 5 metros de altura. Así que ya se imaginarán qué altura tendría el templo. Ha de haber tenido como unos 7 metros aproximadamente el lugar santo y el Santo Santorum. Entonces Salomón mandó a poner 2 querubines de madera de 5 metros de alto en el lugar santísimo. 5 metros de alto.
no solo le puso imágenes al templo de Dios, sino que las hizo de 5 metros de alto. ¡Qué increíble! El rey sabio puso imágenes en el templo santo de Dios, en el cual Dios le dijo que con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en ese templo, en medio de los hijos de Israel, y no dejaría a mi pueblo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículos del 12 al 13. Pero no se quedó ahí. En el capítulo siguiente, Reyes 7:29, dice lo siguiente: y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones, de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. También había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Pero imagínense, para el que cree que todas las imágenes son malas, Salomón había hecho una monstruosidad, un templo que se suponía era para Dios, y en el que Dios iba a hablar al pueblo de Israel. Salomón lo llenó de imágenes que para muchos católicos serían ídolos, como lo eran para mí antes, dice este autor que fue pentecostés. La verdad que yo ya sabía cómo reaccionaba Dios frente a los ídolos. Pues ya sabemos cuando se llevan el arca de la alianza, está en la primera Samuel del 5, del 1 al 4, cómo se llevan el arca de la alianza los paganos y la ponen ante el dios Dagón en el templo, y al día siguiente Dagón amanece de bruces frente al arca. Y vuelven los idólatras, levantan a su escultura, a su ídolo, y al día siguiente vuelve a amanecer el ídolo, pero ya con la cabeza y las manos cortadas. Pero aquí viene la gran pregunta. Si existiera el templo de Salomón y fuéramos en una peregrinación o excursión a Israel, que fuéramos católicos, evangélicos, pentecosteses, presbiterianos, bautistas, testigos de Jehová, ¿quiénes entrarían al templo de Salomón? Seguramente que los grupos pentecosteses, adventistas, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, bautistas, etcétera, 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 no entrarían. Pero la Biblia dice que Dios sí entró al templo, y inmediatamente que quedó terminado, cuando acabó la ceremonia de inauguración, el templo fue lleno de la presencia de Dios, y los sacerdotes dejaron de hacer lo que estaban haciendo porque la nube descendió sobre el santuario, que estaba lleno de imágenes, de animales, de leones, de toros. El mar de bronce, que el mar de bronce, o sea, el abacro, como se le llama también, que estaba en el tabernáculo portátil, que era una pequeña vasija de bronce con agua donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al culto, después de los sacrificios. Tenía 12 esculturas de toros. El mar de bronce estaba sobre 12 esculturas de toros. Y así fue ordenado por Dios después. Porque tanto el tabernáculo del desierto como el templo de Salomón, Dios, a través de los profetas, dio la orden de cómo se tenía que construir, las medidas y todo. Y el mar de bronce tenía 12 bueyes, 3 al oriente, 3 al poniente, 3 al norte, 3 al sur, y la gran vasija de bronce de recipiente para el agua sobre los lomos de los bueyes. Y aparte de esos 2 querubines que estaban en la puerta del Santa Santorum, donde estaba el arca, de 5 metros de altos, labrados en madera, cubiertos de oro, todas las cortinas y las grecas estaban bordadas
con leones, con bueyes, con águilas, con espigas de trigo. Estaba lleno de imágenes el templo de Salomón. Y Dios sí entró al templo de Salomón. A lo mejor, si ese templo existiera, si ese templo de Salomón existiera, los únicos que entrarían serían los judíos. Los católicos diríamos, pues bueno, vamos a ver como ver un museo, ¿no? Pero los grupos protestantes no entrarían. Dios los libre de la idolatría. O sea que las imágenes realmente no estaban prohibidas. Lo que está prohibido es creer que el origen divino, que el poder divino emana de las imágenes. Que proviene, que su origen, que su raíz, que su origen y su nacimiento del poder de Dios es la imagen. Que Dios puede a través de la imagen obrar, como curó a los israelitas a través de la serpiente, es otra cosa. La imagen puede ser utilizada como un instrumento de Dios, siempre y cuando la gente sepa que el poder viene de Dios. No es su origen la imagen, la escultura, la pintura, la figura. Pero lo más interesante es que nosotros que estamos a imagen de Dios, el origen de nuestra vida, de nuestra existencia y de todo el poder que podamos desarrollar a nivel espiritual, si viene de adentro, de la presencia divina que nos habita. Y cada criatura tiene la presencia divina dentro de sí, manifestando esa existencia de cada planta, cada animal, cada ser, de diferente manera. Y sin embargo en las imágenes no es así, en las imágenes no es así. La Iglesia católica, ni la Iglesia ortodoxa, sea rito griego, sean los rusos, sean los coptos, que es la Iglesia egipcia, los etíopes, ¿no? Ninguno ha enseñado jamás, la Iglesia nunca ha enseñado jamás que las imágenes se adoraban. Ahora, cuando tú te arrodillas ante una imagen, pues sí, te arrodillas ante una imagen, como cuando, por ejemplo, si alguien, lo hacen muchas gentes que se van a Estados Unidos y están allá y no pueden venir, de pronto los familiares de aquí les mandan una fotografía de la esposa, de los papás, de los hijos, ¿no? Y el que está allá de pronto besa. Pues no está besando el papel, ¿no? Si ves el papel, pues bésala en la fotografía, pero no está adorándola, no es... La persona sabe que eso no son sus hijos, ni eso es... Pero es como decir, bueno, a través, como con esto yo significo el amor que yo tengo a estas personas que están representadas aquí. Así son las imágenes. O las imágenes nunca son adoradas. Que a veces la falta de pastoral en los sacerdotes permite eso. En muchos santuarios se permite eso y me ha tocado ver. ¿Sí? Los muchachos entran ahí a San Hipólito con los collares así que parecen de santeros. ¿Sí? Y bueno, pues también por otro lado la gente no entiende. A veces aunque los sacerdotes hablen y expliquen, también la gente no entiende. La gente es necia, ¿no? La gente va por los milagros, pero muchas veces no hay cultura, no hay formación, no hay... Son católicos que les hicieron el milagro, pero no hay una instrucción profunda. Por eso hay que instruir, hay que prepararnos. Claro que ya sabemos que a nivel espiritual y a nivel místico y ascético, cada uno de estos hechos bíblicos tiene un significado mucho más profundo. La verdad es que los católicos, cuando miramos alguna imagen de Jesucristo y nos postramos delante de ella, queremos hacer
lo mismo que lo mismo que hacen estas gentes, ¿no? En Estados Unidos. No rendirle homenaje a la imagen en sí misma, sino a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. El único caso en el que sí nos postramos es ante la hostia consagrada. La hostia que después de la consagración deja de ser pan y se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor Jesucristo. Del cual hay más de 300 y pico de casos a nivel mundial, desde el primer acontecimiento de una hostia que se convierte en carne humana en Lanciano, en Italia, hasta muchas hostias convertidas en carne humana, como por ejemplo la de la hostia sangrante en la iglesia de la Lupita, aquí en la calle de Soquipo y Cucurpa, en la colonia del Parque. Que a pesar de tener las pruebas de laboratorio, el obispo que ahora se encuentra ahí, la Iglesia Católica negó, ¿no? Y a mí me tocó ver, porque yo conocí lo de la hostia sangrante hace algunos años, no nada más tienen la hostia sangrante, la que en 1978 fue el milagro. El obispo, Camargo Melo, ahí tiene otras hostias más que se han ido volviendo carne y sangre humana. Me consta porque yo las vi, me las enseñó. Y es irrefutable el milagro de la hostia sangrante. Ahora se habla de un milagro de una hostia sangrante por allá en el estado Guerrero. Pero en el 78, aquí en México, el Distrito Federal, hubo esta manifestación. Y me consta, porque a mí me enseñaron las hostias y yo estuve un tiempo y poco a poco la hostia se iba convirtiendo en un pedazo de carne. Entonces el cristiano que cree realmente en las palabras de Jesús, de que nos da a comer su carne y nos va a beber su sangre, hay más de 300 casos, inclusive en la Basílica de Guadalupe hace algunos años, unos 2 años sería tú, padre, cuando fuimos, ¿verdad? Que hubo una exposición de los milagros eucarísticos ocurridos en diferentes partes del mundo y tiempos. Y como ya lo hablé en el primer video sobre los santos, bueno, los santos son seres humanos que se trasuntan en Cristo. Los primeros padres de la iglesia, o sea, los primeros obispos ordenados y consagrados por los apóstoles, dicen claramente que la santidad consiste en qué tanto te asemejas a Cristo, qué tanto te transformas en Cristo. ¿Qué tanto te transformas en Cristo? Ojalá y que más adelante podamos hacer un video con lo de los cuerpos incorruptos que estuvimos viendo en Semana Santa. ¿Verdad? ¿Y la carne que sale de las hostias es carne humana? Es carne humana. Y la sangre es sangre humana, porque una de las pruebas principales que dan fe a estos milagros es las pruebas de laboratorio. En el caso de la hostia sangrante en México, aquí en la calle de Soquipa y Cucurpa, en la iglesia de la Lupita, en la colonia del Parque, a unas cuadras de la delegación Venustiano Carranza, ahí las pruebas y tienen todos los estudios y marcan eritrocitos, piocitos, componentes de la sangre. ¿Y quién mandó a hacer los exámenes de laboratorio de la hostia sangrante? En México, en el Distrito Federal, el doctor Rafael Torija Labroñé, que fue el mismo que descubrió a Juan Diego en los ojos de la Virgen de Guadalupe. También sobre eso hay toda una historia de todo lo que le sucedió después al doctor Rafael Torija Labroñé por apoyar el milagro, porque él fue el que sacó las muestras, él fue el que las llevó a analizar. Y los partes de los laboratorios, el parte del laboratorio era que era verdad.
Después parece que la Mitra de México mandó a hacer unos análisis y después con peritos se descubrió que las 3 firmas que dieron del laboratorio de parte de la Mitra de México, que decía que era falso el milagro, las 3 firmas estaban hechas por la misma mano y después con peritos se descubrió. O sea, había una necesidad de negar el milagro, una necesidad de negar el... Por parte de la Mitra de México. Por eso el obispo Camargo Melo, que ahora es obispo, se tuvo que separar. Se separó realmente porque querían destruir el milagro, ¿no? Él tiene pruebas, tiene los hechos fehacientes y ante quien se ponga enfrente. Y además hay muchas gentes que pues, hubo muchos milagros, sanaciones, conversiones, muchas cosas que sucedieron ahí. Sí. Y lo más maravilloso es que ahí no se trata de la santidad de los sacerdotes. En la hostia sangrante no interviene el factor humano, es el factor divino. Es simplemente la prueba tangible y fehaciente del poder que Cristo le ha dado al sacerdote para que a través del santo sacrificio de la misa, que por cierto la misa que se celebra en la hostia sangrante es la misa tridentina, en español solo las palabras de la consagración en latín para evitar errores para evitar fallas en la transubstanciación, y que pues el obispo Camargo todo eso lo publicó, todo eso fue público, está al público, pues no hay nada oculto, nada escondido, nada trucado, nada. ¿Sí? Pero sí entender que los santos es un trasunto de Cristo. Entonces, cuando nosotros invocamos a los santos, invocamos a una parte del cuerpo místico de Cristo. O sea, el que obra es Dios. El que produce los milagros es Dios. El que obra las curaciones es Dios. El que obra las manifestaciones es Dios. Entonces, invocar a los santos no es pensar que San Judas Tadeo tiene el poder, ni siquiera que la Virgen María tiene el poder. Sí tienen un poder que Dios les ha dado, pero el origen del poder es Dios, no ellos. Ellos son solamente los instrumentos, los medios, los canales. Y como ya están en unión con Dios, forman parte del cuerpo místico de Cristo y están en el cielo, entonces prácticamente cuando invocamos a algún santo, estamos invocando a Cristo, el poder de Dios a través de ellos. Ellos solamente son intercesores de oración y de petición ante Jesús, y Jesús es el único mediador entre el Padre y los santos que ya están en el cielo, y la iglesia militante que va caminando en la tierra, y la iglesia purgante que está en el purgatorio. Y con esta conciencia es con la que queremos que la gente que está escuchando este video pues retomen su fe. Son temas que no se tratan ya en la iglesia, que sí se tratan, pero que el sacerdote debería de tratarlo a fondo, no nada más los catequistas o gentes que se preparan ahora en seminarios especiales, sino que tiene que salir de la boca del sacerdote. El sacerdote es el que tiene la obligación de hablarle esto al pueblo, explicárselo al pueblo. Porque si no vamos a seguir viendo eso, ese tipo de idolatría y ese tipo de... Padre, es la misma bendición que es, por ejemplo, de un pastor protestante que toda su vida estudia la Biblia y trata de hacer lo que Jesús dice en la Biblia, y una persona que comulga y que sigue la tradición. O sea, ¿también se alcanza la santidad o es diferente? La iglesia siempre ha enseñado que quien está en otras denominaciones y está de buena fe,
se van a salvar. La iglesia siempre ha enseñado eso. Pero el origen de los grupos protestantes siempre ha sido la apostasía. Claro, no podemos dejar de decir que también el mal ejemplo de nosotros los sacerdotes, la vida, el mal ejemplo de vida que muchos de nosotros los sacerdotes hemos dado al mundo, es el origen de que muchas gentes se vayan de la fe católica a buscar por otro lado. Sí, pero si la gente desde pequeños buscaran conocer la religión, verían que la fe de la iglesia no está fundamentada en el comportamiento de los sacerdotes. ¿Qué sería del pueblo? ¿Qué sería de la feligresía de la iglesia si para que los sacramentos sean válidos tuviera que intervenirle el comportamiento del sacerdote? Nadie le alcanzaría la gracia, porque ¿quién es santo? Solo Dios. Pero por eso hay toda una doctrina sobre los sacramentos, hay toda una doctrina dentro de los sacramentos, en el sacerdocio hay cuáles son las condiciones que el sacerdote tiene que cumplir para que la gracia funcione y pase. Y si el sacerdote cumple con esos requerimientos, aunque él en su vida personal no sea santo, la gracia pasa al pueblo limpio y transparente. El pueblo se beneficia. Sí. Es como cuando un justo sigue las mitzvot. Digamos, el poder del linaje pasa a las generaciones. Sí, cuando se hacen las cosas como se debe. Sí. Pero hay muchos que se van por apostasía. Hay muchos que se van por apostasía. ¿Sí? Muchos grupos que se llaman cristianos, y no es discriminar, pero quien investigue a fondo verá que muchos se van por apostasía. Hay muchos que han nacido cristianos, como dicen ellos. Lo que pasa es que la Iglesia Católica actual también ya, con eso de que quitaron los catecismos antiguos, el catecismo del Padre Ripalda, el catecismo antiguo del Padre Ripalda, lo primero que decía era todo fiel cristiano. O sea, los cristianos, la Iglesia Católica siempre ha enseñado que somos cristianos. Ahora la gente dice, no, es que tengo un familiar que se volvió cristiano, yo soy católico. ¡Qué ignorancia! Así como ahora, así como antes se les decía feligreses o seglares, los que viven en el siglo ahora les llaman laicos. La palabra laico viene del griego laikos, que es sin Dios, sino que significan las escuelas laicas. Escuela laica es una escuela sin religión, que enseñan puros conocimientos científicos, ciencias, pero no enseñan religión, no enseñan ninguna fe. Son escuelas sin Dios, laicas. Y ahora la iglesia a sus feligreses les llama los sin Dios, los laicos. Antes del concilio la iglesia a sus feligreses les llamaba seglares o feligreses. Ahora les llaman laicos, los sin Dios. Y la pobre gente que no sabe, pues, yo soy laico, soy el presidente de los laicos en mi parroquia. Soy el presidente de los sin Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes, los que están viendo, profundicen. No me crean, solamente investiguen. Y sí, mucha gente se ha ido de la fe por el mal ejemplo de nosotros los sacerdotes, por el mal comportamiento. Es una verdad. Por un lado. Pero hay muchos que también se van por apostasía. Apostasía es el que, sin investigar y sin conocer su religión a fondo, niega la doctrina, niega las creencias, niega ciertos aspectos de la fe y se van a otros lados. Este libro que yo recomiendo es de un muchacho que es de hijos evangélicos y se vuelve pentecostal, en la iglesia pentecostalista, y de pronto lo empiezan a invitar a unas pláticas y empieza a estudiar la Sagrada Escritura a fondo desde el punto de vista de la religión.
no desde el punto de vista ascético y místico, que es lo que tú me preguntabas. Pero pues si no entiende la mayoría de la gente los niveles sencillos de la religión, menos van a entender los niveles místicos. Y así como si una persona realmente se instruye en su fe, o si muchos que se dicen cristianos de otras denominaciones estudiaran realmente, se abrieran a conocer la fe católica a fondo, yo estoy seguro que vendrían a la iglesia. Como están viniendo judíos, como están viniendo de otros grupos, como inclusive muchos de los grandes, de estos muchachos que hacen una labor tan grande, los del Padre Amatuli, que hacen su labor de casa en casa y vuelven a traer a la fe católica a muchos que se fueron de la iglesia, o por el mal comportamiento de nosotros los sacerdotes, o porque tenían una muy superficial conocimiento de su religión y que se los embabucaron los otros y regresan. Así también en la cuestión mística, que algún día ya trataremos en estos videos, vamos a ver que mucha gente cree que la iglesia no tiene lo suficiente, lo que hablábamos en la clase en la mañana, ¿no? La gente cree que necesitan ir a buscar experiencias místicas en otras religiones y en otros grupos, y muchos de estos grupos esotéricos y cosas así, ¿no? A sentir ñáñaras y temblores y fenómenos. Ay, ¿no? Y que vi esto y ya son videntes y clarividentes y hablan con los ángeles y con Metatron y con quién sabe cuánta chorcha de diablos que hablan, ¿no? Sin saber que la iglesia realmente tiene una riqueza para ascética y mística. El problema es que siempre en la iglesia les han enseñado que es para unos pocos, y no es para unos pocos, es para todos. Pero no se le ha enseñado al pueblo que la mística está abierta para todos. Y por otro lado, la mayoría de los sacerdotes no buscamos ser místicos. Ser místico es buscar el contacto íntimo con Dios. Y cuando se vive del contacto íntimo con Dios, entonces vienen experiencias místicas. No hay otra consecuencia más que experiencias místicas. Y esto no le está negado a nadie en el pueblo. Pero cuando, sobre todo en estos tiempos que vemos a tanta gente que tiene hambre de una experiencia de Dios, y si no la encuentran dentro de la iglesia, pues se van a otros lugares. Se van a otros lugares donde les ofrecen temblores y trances y ñáñaras y todo eso, ¿no? Sin saber que en la misma iglesia lo tienen. Sin conocer que en la doctrina de los santos hay tanta literatura para una guía correcta y directa hacia Dios en un camino místico, tanto en la Iglesia Católica Romana como en la Iglesia Ortodoxa, con la Filocalía. Y pues sí, no podemos negar que en el judaísmo también ha habido grandes rabinos después de Cristo con un nivel alto de santidad. Pero la cantidad y la calidad de los santos que ha dado la iglesia cristiana, tanto en la iglesia latina como en la iglesia oriental, es un número incontable.